Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro del Ateneo Félix Prieto. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, es un punto de encuentro entre profesionales, investigadores, pacientes y la sociedad en general, donde se tratan temas de interés un poco para todos. En esta ocasión tenemos el placer de contar con el profesor César Nombela. César es farmacéutico y químico por la Universidad Complutense. Se doctoró en la Universidad de Salamanca y se ha formado con grandes personalidades como Julio Villanueva y el doctor Severo Ochoa. Como catedrático de microbiología ha desarrollado docencia e investigación durante más de 35 años. Como destacado en su trayectoria, que hay mucho que destacar, pero voy a destacar unas 3 o 4 cosas, es presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por nombramiento testamentario del Nobel. Fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidente de la Federación Europea de Sociedades de Microbiología, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la que actualmente es rector honorífico, es catedrático emérito de microbiología de la Universidad Complutense, académico de número de la Real Academia de Farmacia y de la Europea de Microbiología, y es patrono además de nuestra fundación. Entre los reconocimientos que tiene, entre los múltiples reconocimientos, figuran el Premio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a las Ciencias, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y el nombramiento de hijo predilecto de su villa natal, Carriches, en Toledo. Bueno, César, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre en la Fundación, ya lo sabes. Y por mí, adelante. Muchísimas gracias por esta presentación, Miriam. Para mí es un privilegio estar hoy presente en el Ateneo Félix Prieto. Uno de los privilegios precisamente de la conexión con CUES es haber conocido al profesor Félix Prieto y todo lo que representa, todo lo que ha representado en el mundo académico y en el mundo médico. Se ha propuesto el tema resistencia a antibióticos y lo que se deriva de todo eso, que es la búsqueda de nuevas soluciones y una de ellas muy principalmente el posible empleo de fagos. Voy a emplear unos minutos para hacer una breve presentación, porque yo que he sido muchísimos años, bueno, todavía lo soy, profesor, pero de microbiología, la palabra resistencia a antibióticos es quizá la que más he empleado. Es un fenómeno tan global que afecta tanto a las cuestiones microbianas que impregna a todo. De hecho, gracias a la resistencia a antibióticos, no todo es malo. Por ejemplo, se desarrollaron las técnicas de ingeniería genética a través de los mecanismos por los cuales se podía fragmentar el ADN, ligar diferentes fragmentos y demás. Muchos de los genes de resistencia a antibióticos fueron clave para todo ese desarrollo que hoy lo vemos como algo fundamental en nuestros laboratorios. Voy a utilizar una pequeña presentación que espero que se vea bien. Lo primero es decir que el desarrollo de los antibióticos como arma contra las infecciones tiene ya muchos años, desde el descubrimiento de la penicilina, que tardó luego en introducirse como antibiótico. Ha habido una serie de hitos a lo largo del tiempo, casi todos destinados precisamente a mejorar la posibilidad de las terapias antibióticas frente a infecciones. Desde la penicilina, diversos otros grupos como las tetraciclinas, el cloranfenicol, la eritromicina, derivados de las penicilinas, derivados de los aminoglucósidos, todo un conjunto de antibióticos los tenemos aquí, y aquí hay un detalle mayor para significar que desde que se introduce la penicilina, el problema de las resistencias aparece continuamente y se buscan nuevas soluciones. Se introduce la penicilina en los años 40 y pronto el estafilococo se hace resistente, y poco después algunas infecciones como la neumonía realmente se complican mucho por la resistencia de las bacterias que las producen. La tetraciclina se introduce bastante después, pero pronto aparecen esas epidemias de disentería que hubo en Japón, y aparece precisamente una epidemia de disentería en Japón
el primer caso de una persona con 4 resistencias a 4 antibióticos, tetraciclina, streptomicina, cloranfenicol y una sulfamida, con 4 genes de resistencia a esos antibióticos y además transmisible. La persona que padeció, todo eso fue tratada sucesivamente y no se pudo atajar en ningún caso el problema. Se siguen derivando nuevos antibióticos. La meticilina se deriva como algo que ataca al estafilococo y pronto el estafilococo también se hace resistente. Es una carrera en la cual diversos antibióticos, desde la gentamicina, que se introduce como un potente aminoglucósido, hasta los derivados de las monobactamas y todos los demás, se van introduciendo y realmente la resistencia aparece continuamente. Aquí tengo un esquema que detalla lo que ha sido algo que estará hoy presente en la discusión. La industria farmacéutica en los años 60 y posteriores, 60, 70, 80, se dedicó intensamente a desarrollar nuevos antibióticos. En el periodo 80-84 aparecieron 19 nuevos antibióticos que fueron aprobados sucesivamente tras un proceso de investigación y de desarrollo correspondiente. A la altura del periodo 85-89 ya fueron solo 11 y los siguientes quinquenios solo 11 en cada periodo. Pero es que en el periodo 2000 a 2004 apenas aparecen 4, 3 y 1. Es decir, la caída en el desarrollo fue total. Mientras tanto, el uso de antibióticos se incrementa y varía, desde luego, de manera muy, muy diferente en todo el mundo. Perdón un momento, que tenía que haber puesto, no sé si se está viendo bien, pero tenía que haber puesto la imagen entera. Bueno, ya termino con unos comentarios extraídos de un artículo que escribí. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural. Su evolución ha sido la que tenemos y ha llegado a un punto en que la utilización de cualquier fármaco antibiótico tiene consecuencias en 2 vertientes: el resultado terapéutico pretendido y el rastro que su empleo tiene en la población microbiana en general. La producción masiva de antibióticos y quimioterapias, su uso amplio, a veces indiscriminado, no solo en medicina, sino en agricultura, ganadería, acuicultura, limpieza y tratamientos sanitarios, ha supuesto un terreno propicio para esa extensión espacio-temporal de la resistencia a antimicrobianos. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que realmente el problema de la resistencia a antibióticos no solo es clínico, no solo es de terapia, afecta al medio ambiente, afecta de una manera muy global a muchísimos fenómenos, y ante todo ello pues solo cabe desarrollar políticas adecuadas, que espero que irán saliendo y que iremos haciendo algunos comentarios en el curso de la reunión. Doy paso ya a Laura para que continúe con las intervenciones. No sé. Muchas gracias, César. Muchas gracias a la Fundación Quaes y al People Health Living Lab por contar de nuevo conmigo para moderar esta sesión de hoy del Ateneo Félix Prieto, y muchas gracias también a todos los participantes que nos seguís al otro lado de las pantallas. El encuentro de hoy es para nosotros muy especial y de verdad que nos hace mucha ilusión por varios motivos. El primero es tener como invitado a César Nombela, que, como ya ha explicado Miriam Pastor, es toda una referencia en el ámbito de la microbiología, ¿verdad? Y tiene una gran capacidad comunicativa y divulgativa, cosa de la que nos aprovechamos en el buen sentido de la palabra siempre que podemos en el Departamento de Comunicación del Grupo Ascires, donde yo trabajo. Lo dicho, un lujo, César, contar contigo y hoy con más. La segunda razón que hace de este encuentro un encuentro especial e importante es que tenemos sobre la mesa un problema de salud global, la llamada pandemia silenciosa. Se trata, como comentaba César, de la proliferación de las bacterias multiresistentes, estas superbacterias que se han vuelto inmunes a los antibióticos debido al uso indiscriminado que durante décadas se ha hecho de los antibióticos pues, a nivel sanitario, pero también en la agricultura y en la ganadería. Pocos datos
me gustaría compartir, pero muy elocuentes con vosotros, para calibrar la dimensión de este problema. Las bacterias superresistentes ya provocan 1,2 millones de muertes al año en todo el mundo, un 20% de los cuales son niños, no lo olvidemos. Provocan 4.000 muertes al año en España, 4 veces más que los accidentes de tráfico, por ejemplo. Se estima que en 2050, en menos de 3 décadas, las infecciones provocadas por bacterias superresistentes acabarán con la vida de 12 millones de personas. Estamos hablando de 3 veces más que todas las que provocó la COVID en el año 2020, el año pasado. Y bueno, la tercera razón que hace de este encuentro pues, un encuentro especial, tenemos también sobre la mesa una posible solución, la terapia de fagos, que al menos a mí me parece absolutamente fascinante. Estamos hablando de el uso de los bacteriófagos, los devoradores de bacterias o fagos, que son estos virus capaces de reconocer y de destruir bacterias patógenas, incluidas aquellas que se han vuelto inmunes a los antibióticos, con unas ventajas además competitivas increíbles. Por un lado, su gran especificidad contra la bacteria concreta que causa la infección, pero sin infectar a las células humanas, ni de animales, ni de plantas, porque digamos que actúan de una manera muy ecológica, ya que tampoco dañan al resto de bacterias ni perjudican nuestra microbiota. Y bueno, otra ventaja es el hecho de que producir fagos sea en principio más fácil y más económico incluso que producir antibióticos. Pero si bien la esperanza que nos abre el universo de los fagos es grande, podríamos decir que el reto de extender el uso terapéutico de estos virus devorabacterias es mayúsculo, ¿no? Porque habría que investigar, digamos que sin descanso, para poder identificar los fagos y estudiarlos genéticamente para saber qué bacterias puede combatir cada uno de ellos. Y si tenemos en cuenta que son la entidad biológica más abundante del planeta y que apenas conocemos una mínima parte de ellos, pues veremos que el tamaño, este trabajo que tenemos por delante es inmenso. Y por esta razón es tremendamente emocionante que nos acompañe hoy aquí una cazadora de fagos, una investigadora, doctora en microbiología y súper experta en el tema, como es la doctora Pilar Domingo Calap. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí y a la que más tarde presentaremos en más extensión. Bueno, por otro lado, recordar que para organizar esta sesión hemos partido de la lectura del libro Los bacteriófagos, obra de 4 investigadoras, editado por el CSIC, y también de la lectura de varios artículos que han ido surgiendo en los últimos meses, lo cual da cuenta también de la gran preocupación que hay por este tema y de la relevancia que pueden cobrar los fagos como alternativa terapéutica para hacerles frente. Y muy brevemente me gustaría también, antes de dar paso a los protagonistas de este encuentro, explicar un poco cómo vamos a articular esta sesión. 3 miembros del Ateneo Félix Prieto mantendrán una conversación de 10 minutos con el profesor César Nombela para profundizar en aspectos concretos de las bacterias multiresistentes y de los fagos. A continuación, Pilar Domingo Calap nos hablará de su tarea como investigadora en este campo y de los retos que plantea precisamente la investigación en el ámbito de las bacterias multiresistentes y los fagos. Y a continuación tendremos unos minutos para que los participantes puedan exponer sus preguntas y ya cerraremos con una intervención de César Nombela que hará unas conclusiones del encuentro. Entonces, si os parece y sin demorarnos más, pues empezamos con el primero de los 3 diálogos que se centrará en el desafío que plantean las bacterias multiresistentes en el terreno de la investigación científica, tecnológica y farmacéutica. Para ello paso la palabra al primero de nuestros participantes. Es Pablo Martínez, estudiante de biotecnología de la Universidad de Valencia y estudiante en prácticas en el Rutgers Cancer Institute de New Jersey. Nos acompaña hoy desde allí, desde los Estados Unidos. Adelante, Pablo, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, antes de nada me gustaría decir que tanto el doctor César Nombela como la doctora Pilar Domingo son auténticos referentes para nosotros y les agradezco enormemente su disponibilidad para compartir con nosotros pues, sus conocimientos, ¿no? Y su pasión por la ciencia. Así que para mí es un placer hablar con usted, profesor, sobre un tema tan interesante como es la crisis de las bacterias resistentes a antibióticos,
que también nos ha introducido desde la perspectiva histórica y los retos y soluciones que nos plantea. Y bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarle qué soluciones existen ante el resto que nos plantean estas bacterias resistentes a antibióticos y bueno, ¿cuáles serían, en su opinión, las más prometedoras? Bueno, la verdad es que el problema de la resistencia a antibióticos, que además es transmisible, se comunican, las bacterias se transmiten los genes y demás, y eso es lo que ha provocado en buena medida su extensión, pues se ha podido ir afrontando, primero con el desarrollo de nuevos antibióticos que, como hemos visto, se interrumpió sin duda en buena medida porque la industria farmacéutica encontró poco atractivo invertir esfuerzo y muchísimo dinero en nuevos desarrollos cuando hay otros fármacos que pueden ser más rentables, porque al fin y al cabo un antibiótico trata una infección, esa infección son en general muy eficaces, esa infección se combate y demás. Pero lo que ha ido sucediendo es que ese problema de mortalidad que hemos visto ya se ha ido concentrando en algunos grupos de bacterias especialmente peligrosos por su capacidad de adquirir resistencia, por su capacidad de producir infecciones, y en algunos grupos de infecciones que realmente se suceden sobre todo en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, con todo ello, tenemos un panorama en el cual nos encontramos con infecciones, por ejemplo, neumonías adquiridas en el hospital. Ahora con la COVID, neumonías adquiridas por ventilación mecánica, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intestinales diversas por bacterias muy resistentes. Y hay un conjunto de bacterias que son las que realmente causan esos problemas que llegan a esas cifras de mortalidad que ya se han mencionado y que desde luego son preocupantes. Voy a mencionar, porque son especialmente importantes estas bacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, que sigue siendo un campeón de la resistencia para mal de todos nosotros, y algunos otros estafilococos. Escherichia coli, la bacteria tan común de Escherichia coli que también se ha hecho patógena. Clostridium difficile, un anaerobio que acaba produciendo graves problemas intestinales. Klebsiella, que produce infecciones muy especiales, y Streptococcus pneumoniae, Klebsiella normalmente también respiratorias, pulmonares, y Streptococcus pneumoniae. Todo este conjunto es el que determina situaciones especiales, situaciones límite, en donde los clínicos que tienen que atender a un enfermo tienen que echar mano justo de lo que puedan encontrar, que a veces es muy poco, y tienen que recurrir a todo lo que se pueda. Primera solución, por tanto, ante esta pregunta, seguir emprendiendo el desarrollo, pero eso no está garantizado. Hemos asistido a fracasos de algunas empresas, y creo que algunas de las intervenciones que vienen después tocan este tema también. Por tanto, seguir desarrollando antibióticos y luego abrir otras posibilidades. Hay otras muchas. Desde luego la de los fagos es una muy firme y vamos a oír bastante de todo ello, pero hay también algunas otras opciones, como puede ser combatir la virulencia de las bacterias a través de modificar sus características, combatir los factores de virulencia, bloquear su adhesión a las células y sobre todo incidir en algo que en los tiempos, hasta hace pocos años, conocíamos muy poco y vamos conociendo cada vez más, que es el microbioma. Todo el conjunto de microbios que habitan nuestro organismo, que es como el último, lo hemos llamado en una publicación que hicimos Fernando Vaquero y yo, que ha tenido mucho éxito y que es muy citada, porque se titula Microbioma, el último órgano de nuestro cuerpo. Bueno, el microbioma es un conjunto de microbios que nos habitan especialmente en el intestino. Su equilibrio es fundamental y muchas veces los antibióticos también lo alteran. Por tanto, incidir por ahí también es otra de las vías. De momento creo que que podemos pasar a nuevas intervenciones. O tú tienes más preguntas, si quieres.
Sí, la verdad que me parece muy interesante. Como usted comentaba, ¿no? Desde los últimos 35 años ya nos están descubriendo nuevas clases de antibióticos y, bueno, como comentaba, ¿no? Uno de los principales problemas para el desarrollo, ¿no? de nuevos antibióticos, aunque también para el descubrimiento de terapias con fagos y nuevas vacunas, sería la falta de financiación. Eh, yo le quería preguntar acerca de cuáles cree que son las causas que provocan que los antibióticos sean tan poco rentables, como hasta el punto, ¿no? de que muchas grandes empresas farmacéuticas han dejado de desarrollarlos o nuevas startups que consiguen aprobar nuevos antibióticos acaban quebrando, como fue el caso, bueno, de la startup de aquí de Estados Unidos, Acaugen, en 2019. ¿Cuáles cree que son las causas que provocan que los antibióticos sean tan poco rentables? Bueno, hace poco en la revista Nature Biotechnology viene publicando actualizaciones sobre lo que se llaman las nuevas aprobaciones por parte de la FDA o por parte de las agencias regulatorias como la EMA en Europa o la británica, que ahora ya está parte de la EMA desde el Brexit. Un artículo reciente que yo he comentado en una de mis columnas del periódico ABC, pues un artículo reciente da cuenta de que en el año 21 se activaron muchas aprobaciones por procedimientos de urgencia, casi todas. Está cambiando totalmente este panorama. Si uno ve el panorama ahí, pues ve que se aprobaron 50 y tantos nuevos tratamientos, nuevas terapias, que es mucho, porque es dar su aprobación y poderse utilizar en clínica, ¿no? Luego resulta que de esas nuevas, el 35% son tratamientos de cáncer. Ahora es un territorio fundamental, primero porque el cáncer es un problema de primera magnitud y hay una demanda enorme y la especificidad de los tratamientos está haciéndose cada vez más. Si uno ve el reparto, pues dice infecciosas, 10%. Pero luego te vas a las infecciosas que aparecen aprobadas y aparecen 2 o 3 antivíricos y ningún antibiótico antibacteriano nuevo. Un antifúngico nuevo con un determinado uso. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que las empresas que se han implicado recientemente en desarrollar antibióticos, porque lo han hecho desde algunas empresas pequeñas que luego han sido adquiridas por grandes empresas. Yo el caso último que conozco lo fue hace como unos 10 años, la empresa Cubist fue adquirida por MSD al precio de unos 8.000 millones de dólares, un disparate, ¿no? Tenía algunos antibióticos nuevos, algunos de estos que hemos visto más recientes son de esos, pero es casi lo último que ha ocurrido. Entonces, algunas empresas que han surgido después para desarrollar antibióticos, para buscar, por ejemplo, transformar, modificar las tetraciclinas, modificar los aminoglucósidos, modificar diversas moléculas, de manera que pudieran ampliar su espectro o hacerse capaces de atacar a las bacterias resistentes. Esas empresas, algunas han quebrado y han fracasado y han acudido pues, a concursos de acreedores. Una empresa española, como es Grifols, pues se ha quedado con la cartera de alguna de estos nuevos emprendimientos, pero la verdad es que el panorama en este sentido pues es bastante penoso, porque resulta que no hay apenas nuevos antibióticos, no hay intentos de hacer nuevos desarrollos y hay que buscar nuevas formas de incentivarlo. Y una de las formas de incentivarlo, que está sobre el tapete, aunque todavía no se ha aplicado, es decir, usted produce un antibiótico, yo le pago a usted una tarifa, yo soy el sistema de salud, yo le pago a usted una tarifa por tener disponible ese antibiótico y usted me lo da cuando lo necesite. Necesito mucho, me da mucho. Necesito nada, no me da nada, pero le pago igual. Eso es una de estas soluciones muy innovadoras que aparecen porque en lo que es el desarrollo de medicamentos y de terapias en general, no solo los antibióticos, pues hay que inventar nuevas posibilidades. El esquema normal pues está dando lugar a aprobaciones nuevas que a lo mejor tienen unos costes inasumibles para un solo enfermo. Entonces,
Esta es una de ellas y desde luego se ha puesto sobre el tapete para los antibióticos. ¿Se ha aplicado todavía? Que yo sepa no, pero en Gran Bretaña es quizá donde más cerca se está de aplicarla. Bien, pasamos. Laura. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente participante. La segunda de las conversaciones con el profesor Nombela girará en torno a la estructura de los bacteriófagos y su implicación en la medicina personalizada. Para ello damos la palabra a Jorge San Martín, que es estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia, prescriptor de lecturas científicas del People Health Living Lab y autor de un artículo muy interesante sobre los fagos que podéis encontrar desde ya en el blog de la Fundación Quaes. Muchas gracias, Laura. Y bueno, primero quería empezar agradeciendo tanto a Pilar como a César por asistir a esta reunión, ya que estoy seguro de que vuestros conocimientos nos van a ayudar un montón a seguir avanzando. Y nada, yo, como voy a hablar sobre las estructuras de los virus bacteriófagos, creía que era conveniente usar una serie de imágenes para poder hablar y entender más cómo son las estructuras de los virus bacteriófagos y cómo funcionan para cumplir su función, ¿no? Entonces yo primero voy a hacer una pequeña presentación así de 3 minutos para la gente que no tiene muy claro aún cuál es la estructura de los virus y cuáles son las últimas terapias fágicas que se están desarrollando actualmente, y a partir de ahí pues te haré una pregunta, César. Pues bien, voy a compartir pantalla primero. No sé si a mí me deja compartir pantalla. Arriba un cuadradito con una flecha. Vale, esto no es. Un segundo. Voy a cerrar. Esta es otra presentación, no sé por qué me ha cogido esto. A ver. Vale. ¿Estoy compartiendo yo ahora mismo? Sí. Vale, perfecto. Pues muy bien. La cosa es que... Compartiendo No- yo, Jorge. Lo he compartido yo. Vale, vale. Pues muy bien, pues nada, si quieres pasas a la siguiente diapositiva. Pues nada, básicamente aquí tenemos una estructura de un virus, ¿no? Bueno, que justamente los virus bacteriófagos tienen una innumerable cantidad de tipos y tienen muchas formas, pero bueno, algo en lo que comparten es la estructura de la cápsula de la cabeza, en la que el virus contiene todo el ADN que va a utilizar para infectar a la bacteria y realizar todo el proceso de lisis. Luego tenemos otros virus, unos tipos de virus bacteriófagos que son los que contienen la cola y todo lo que son la placa basal y las espinas y las espículas, que las usan para detectar las bacterias y así tener ese grado de especificidad en el que un virus es capaz pues de encontrar solamente un tipo de bacteria, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente. Pues nada, aquí se puede ver la gran variabilidad que tienen los virus bacteriófagos, desde solamente, como por ejemplo el caso de los Microviridae, que solamente es una cápsula, o los Inoviridae, que es una cola, hasta los que son más conocidos, como son los T4 o los Mioviridae, pues que cada uno tiene sus estructuras y sus formas que son perfectas a la hora de detectar al tipo de bacterias que quieren detectar para infectarlas, ¿no? Pero claro, estas estructuras así tan esquemáticas no son lo que ven los investigadores cuando están investigando, sino que si pasas a la siguiente, vamos a poder ver cómo se pueden ver a microscopio electrónico todos estos tipos de virus. Si quieres vas pasando, pues vemos así todo lo que son las cápsulas y las colas y cómo van cambiando su forma y su estructura, y esto es lo que van a usar para eso, para ir detectando una bacteria u otra. Yo me quería centrar sobre todo en lo que son las espículas y las fibras que usan los virus para detectar a las bacterias, que son que utilizan al final unas proteínas que se adhieren a un receptor de la membrana de la bacteria y es lo que usan para infectarla. Entonces, esto es justamente lo que están usando los investigadores para poder variar esa proteína que se utiliza para detectar las bacterias y cambiarla por una proteína que a lo mejor puede ayudar al virus a detectar a un rango mucho más grande de bacterias, para que el proceso de terapia fágica para acabar con infecciones en los pacientes
sea un proceso mucho más eficaz. Y bueno, por ejemplo, también se puede usar en el caso de que si se ha utilizado una terapia fágica en un paciente durante un largo tiempo, es posible que la bacteria desarrolle, al igual que con los antibióticos, resistencia hacia esos virus. Entonces, también se pueden cambiar y modificar genéticamente estos virus para que puedan crear nuevas proteínas receptoras que puedan volver a detectar la bacteria y acabar con ella. Esto pues está explicado muy general para tener una conversación rápida, pero es algo mucho más complicado e interesante que lo que estoy contando. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que investigando todo esto he encontrado muy poca información sobre toda esta terapia, que me parece algo súper innovador y súper importante teniendo en cuenta el problema que ocurre. Entonces, la pregunta que te iba a hacer es: ¿cuál crees que es el camino que va a tomar la sociedad a la hora para abarcar todo este problema de los antibióticos? Y las farmacias van a empezar a darse cuenta de lo obsoleto que puede llegar a ser buscar nuevos antibióticos, como has dicho, y entonces va a empezar a invertir más en todo este mundo de terapias fágicas y virus. Bueno, el mundo de los bacteriófagos es un mundo fascinante. La verdad es que desde que yo empecé a estudiar todo este campo no ha cesado de haber novedades. Pero ya a la altura del año 50, el bacteriófago T4, que tiene una capacidad de reconocer a la bacteria Escherichia coli, destruirla y demás, infectarla y destruir a la bacteria, pues ya los genetistas, bueno, con mi manía de profesor me gusta remontar a las bases de las cosas. Los genetistas ya en el año 50 fueron capaces de mapear esa región, una región del bacteriófago, del DNA del bacteriófago, una región pequeña, y mapearla a base de mutantes, de manera que se distinguían unos mutantes de otros, cientos y cientos de mutantes. Mapearon cuando todavía no se sabía ni siquiera no se conocía la estructura del DNA ni cosas por el estilo. Vamos, estaba cerca ya la formulación de Watson y Crick y demás. Fueron capaces de mapear mutaciones separadas una sola base. Es tremendo cómo los bacteriófagos han dado todo ese juego. Se pueden aislar, se pueden encontrar muchos bacteriófagos, se pueden obtener mutantes, cambiarles sus características, estudiarlos, ver cómo atacan a las bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, esto hizo que los bacteriófagos se conocen desde principios del siglo XX. Y desde ese momento ya hubo gente que dijo, utilicémoslos contra las bacterias, vamos a desarrollar terapias. A principios del siglo XX no había antibióticos, por supuesto. Por lo tanto, la posible terapia, la idea de terapia de fagos es anterior a la de los antibióticos. Y sin embargo, pues no había las bases para hacerlo todo eso. No obstante, ha sucedido una cosa, y es que en los países que llamamos de la Europa del Este, durante los largos años de la Unión Soviética y demás, bueno, hablar ahora de eso realmente es un momento tremendo, ¿no? Pero en esos países, a lo largo de todo el siglo XX, en muchos momentos se han intentado terapias de fagos y se practicaban, no se sabe bien con qué resultados, porque, bueno, seguro que Pilar conoce mucho más de esto que yo, pero no se conocían los resultados y, sin embargo, se trataba de hacer. Ahora ya se están planteando seriamente ensayos clínicos que partan de algún bacteriófago capaz de reconocer a esa bacteria y desde ahí pues poderlo utilizar. ¿Cuáles son los factores que juegan? En primer lugar, especificidad. En biología, el reconocimiento receptor-ligando atraviesa todo el conocimiento biológico. Todos los fenómenos parten de ahí. El bacteriófago que reconoce a la bacteria, que reconoce algo en su superficie, que a lo mejor solo lo tiene esa bacteria, que a lo mejor tiene un carácter más general y lo tienen algunas otras, que a lo mejor la bacteria también lo cambia. Ese reconocimiento específico es fundamental, tener bacteriófagos capaces de todo ello. Segundo, poderlos
emplear, producir, porque para producir un tratamiento no basta con decir esto funciona. Cuando decimos ensayos clínicos, y en terapias de fagos se están planteando ya ensayos clínicos significa la fase más costosa en esfuerzo, en ciencia, en dinero, de un desarrollo clínico, con su fase 1, 2 y 3. ¿Qué significa todo eso? Demostrar que es seguro, que es eficaz y que se puede obtener el fármaco, en este caso sería la preparación de fagos, con calidad suficiente y producirlo en escala suficiente. Todo eso es un proceso que va a llevar su tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como los fagos ya se pueden despiezar, podemos perdón, ahora tener el genoma entero de un fago, identificar los genes, es cuestión de unas horas, ¿no? A través de los mecanismos que ahí se puede plantear una auténtica biología sintética, fagos de diseño y demás. Pero todo esto va a llevar su tiempo y va a llevar emprender en cada caso el proceso correspondiente. Por tanto, está abierta esta posibilidad. Está abierta además de diversas maneras, porque incluso algunos intentos han llegado a administrar fagos por vía endovenosa para combatir pues, estas infecciones muy problemáticas que acaban produciendo la sepsis, la septicemia, infección generalizada de todo tipo. Pero bueno, será seguramente mucho más práctico poder producir fagos para nebulizar y administrar por vía nasal o producirlos de diversas maneras. Yo creo que está la versatilidad, la cantidad de fagos existentes, la cantidad de fagos por descubrir, que todo eso está abierto. Ahora, para que se desarrolle, tiene que haber un proyecto en donde se dice este fago o algún derivado de él con estas características para llevarlo a las fases necesarias de preclínica y clínica correspondiente. Muchas gracias. No sé si da tiempo a una nueva pregunta o ya pasamos al siguiente. Como quieras, si quieres formularla rápidamente y... Sí, no. podemos... Otra pregunta que te quería hacer es si crees que todo este ritmo que estamos llevando de investigación sobre las terapias fágicas y los virus bacteriófagos es la correcta, o a lo mejor está siendo ralentizada por algún factor que pueda ser o poca investigación, o sea, poco aporte económico, ¿o tú qué crees? La verdad es que yo como investigador solo se me ocurre una cosa. En investigador nada es demasiado rápido. Siempre vamos contra el tiempo. Es decir, si tenemos un problema que tenemos que resolver, cuanto más rápido investiguemos, cuanto más nos apliquemos, pues más necesario es. Y el ritmo actual yo creo que es limitado en terapias fágicas. Hay, bueno, la iniciativa de Pilar que nos interesa muchísimo, además que se produzca justo aquí, pero las iniciativas que hay todavía son limitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que los recursos también y el tiempo disponible y demás, pero en ciencia nada es demasiado rápido, especialmente cuando tenemos un problema. Y claro, tenemos este problema y este problema reclama una solución. Desde luego, las terapias de antibióticos van a continuar durante mucho tiempo, pero las complementarias también van a acompañar. Yo creo que podemos prever un futuro en el cual pues hay algunos tratamientos en que un antibiótico se acompañe también de una terapia con fagos o una terapia con algunas de las otras aproximaciones que hay. Muchas gracias. Muy bien, pues como a menudo aquí en el Ateneo Félix Prieto, el talento joven lo servimos a pares. Después de Jorge San Martín llega el turno de Javier San Martín, que es máster en Ciencias Biomédicas, con la especialización en Genética y Genómica y miembro activo de varias iniciativas estudiantiles y educativas de la Universidad de Maastricht. Javier hablará con el profesor Nombela de las alternativas sanitarias en el empleo de los fagos como instrumento terapéutico. Adelante, Javier. Muchas gracias. Al igual que mis compañeros que han hablado anteriormente, me gustaría agradecer a César y a Pilar por participar con nosotros en esta jornada de hoy. De momento está siendo súper esclarecedora y seguro que va a seguir así a lo largo de
de la jornada y sobre todo, bueno, especialmente agradecer a Quaes por ayudarnos a organizar estos eventos y por estar aquí de nuevo. A lo largo de la sesión hemos ido viendo cómo los antibióticos plantean ciertos problemas, principalmente el de la resistencia antibiótica. Y por ponerlo en números, por ejemplo, en ciertas cepas, la resistencia antimicrobiana ha crecido desde un 2% en los años 70 hasta un 27% a día de hoy. A esto se le suma también que el coste para desarrollar terapias antimicrobianas ha ido creciendo a lo largo de los años. Y esto no es un problema exclusivo de la industria antimicrobiana, sino que es un problema de la industria farmacéutica. Parece que cada vez cuesta más dinero desarrollar nuevos fármacos independientemente de qué es lo que se está tratando. A su vez, hemos estado hablando de los aspectos positivos que tienen los bacteriófagos en estos aspectos, pero yo creo que también hay que tener muy presente cuáles son las limitaciones de estas terapias. Y por lo tanto, yo le quería preguntar a César, en su opinión, cuáles son las principales limitaciones que tienen las terapias fágicas a día de hoy y cuál sería su potencial. Si cree que una vez esto haya sido solventado, podrán ser los nuevos antimicrobianos, es decir, la primera línea de defensa o irán en combinación. Bueno, las terapias fágicas todavía no están aprobada ninguna. O sea que realmente de resultados prácticos todavía no podemos hablar, aunque en algunos ensayos han llegado ya a fase 3 y pueden calibrarse un poco. Yo preveo fundamentalmente dos problemas. Uno, inmunitario. También que el fago desencadene una respuesta inmunitaria. No deja de ser sus proteínas, no deja de ser una proteína extraña para el organismo y que exista una respuesta inmunitaria que habría que tratar de atajar, pues, de alguna manera, quizá adaptándolo a todo esto. Y la otra, la resistencia. Si se ha desarrollado resistencias a antibióticos activos frente a bacterias, porque las bacterias tienen capacidades de bloquear el que los antibióticos ejerzan su efecto bactericida o bacteriostático, que detengan su crecimiento o que provoquen su muerte. Los mecanismos que hemos conocido a través de la resistencia a los antibióticos son, desde luego, diríamos que la naturaleza inventa muy bien, son muy imaginativos. Desde bacterias que cogen ese antibiótico y lo expulsan fuera, crean una bomba que lo echa fuera, hasta bacterias que producen una enzima que inactiva el antibiótico y hace que pierda su eficacia, bacterias que se defienden de las más diversas maneras. ¿Habrá formas de resistir a los fagos? Claro que sí, que las habrá y desde luego no está muy lejos de nosotros nuestro amigo Francis Mojica, descubridor del fenómeno de inmunidad frente a bacteriófagos, que ha dado lugar, pues, a todas estos desarrollos científicos que realmente son impresionantes, ¿no? Yo creo que esas son las dos cuestiones que la propia terapia de fagos puede anticipar como problemas, quizá hay alguno más que ahora mismo no se me ocurre, pero pueda anticipar como problema y quizá tratar de atajarlo desde el principio, porque efectivamente el potencial es enorme. Hay toda una variedad, yo puedo encontrar un fago que va contra esta estirpe de Escherichia coli, que es la patógena que yo quiero atacar, y no va a tocar a las demás, no va a hacer nada con las demás, porque yo necesito mi Escherichia coli como parte de mi microbioma, como necesito otros millones de microbios. Entonces, todo eso, yo creo que lo que conocemos de la resistencia a antibióticos puede permitir anticipar potenciales problemas y tratar, seguro que Pilar nos va a decir cosas interesantes a este respecto, anticipar estos problemas y tratar de atajarlos antes que surjan, no que nos pase lo que nos pasó. Bueno, la verdad es que la resistencia a antibióticos, cuando se lanzó la meticilina, el primer derivado de la penicilina que atacaba al estafilococo, ya había estafilococo resistente. O sea que es que el fenómeno resistencia, sensibilidad, es concomitante a todo ello y lo que hemos aprendido en tantos años pues debe servir también para hacerlo mejor
y aplicarlo en los nuevos desarrollos. Y luego también hemos mencionado como en un nivel económico las farmacéuticas están perdiendo interés en desarrollar terapias antimicrobianas porque los precios están fijados y el coste va subiendo. Sin embargo, también hemos dicho que para los bacteriófagos son muy específicos para las bacterias a las que intentan tratar, por lo tanto no son de amplia difusión para todos los pacientes. ¿Crees que este aspecto económico puede ser un mayor problema para la investigación o para las farmacéuticas que decidan adentrarse en las terapias bacteriófagas? Yo creo que sí, desde luego. Bueno, ya hemos comentado antes el incentivo que hay ahora mismo en desarrollar cualquier terapia antitumoral que está ahí, porque está ahí simplemente pues desarrollar desde células CAR-T, por ejemplo, para combatir un tumor, cosa que es interminable, hasta cualquier terapia antitumoral garantiza, si tiene éxito, claro, garantiza unos ingresos y porque los costes admitidos para tratamientos son muy grandes. Por lo tanto, yo sí creo que en la terapia de fagos pues se necesitarán empresas que se planteen esa apuesta, que consideren que la idea que están desarrollando puede ser suficientemente original, específica y en todo caso hacer de ello un tratamiento rentable. Ese ha sido el emprendimiento de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, a la hora de elegir, pues el modelo de las grandes empresas innovadoras que tienen grandísimos programas de investigación, que hay 10 o 12 en el mundo, nada más, pues esas están atentas a que haya otras pequeñas que desarrollen una idea buena y entonces te compro y te pago todo lo que haga falta y a partir de ahí pues podemos desarrollar. Pero también yo creo que hacen falta esas nuevas ideas, hace falta que alguien diga, pues efectivamente este bacteriófago puede ser específico, pero yo puedo ante un tratamiento adaptarlo precisamente a esa bacteria de una manera versátil. Va a ser una cuestión, yo creo, muy de biología sintética. Y a partir de ahí, pues es posible. Lo que sí también es cierto que los nuevos tratamientos antimicrobianos, sean nuevos antibióticos, sean terapias de fagos, sea lo que sea, hace falta que la administración pública, los sistemas de salud se impliquen un poco más. La solución que ha surgido y que se plantea y que hemos mencionado puede ser una de ellas, pero puede haber otras. Puede haber que el organismo tal, pues si usted me plantea una terapia que reúna estas condiciones, le financio como financio un proyecto básico con tanto para que todo eso se pueda ir desarrollando. Es decir, la colaboración público-privada en todo esto acaba siendo fundamental. La iniciativa privada hemos visto que produce muchísimo rendimiento, pero hay casos en que también el sector público, el sistema de salud, debe cubrir cosas a las que el sector privado no puede llegar por falta de rentabilidad, de recursos, de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Le iba a preguntar por el rol que debería jugar el sector público, pero lo acaba de responder, entonces podemos mover ya a la siguiente participación, si queréis. Fantástico. Pues entonces ahora me gustaría hacer una breve introducción a Pilar Domingo Calab. Ella es investigadora y Ramón y Cajal y líder del grupo Laboratorio de Virus Ambientales y Biomédicos en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, que es un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC. Es doctora en biología con una tesis que estudió los efectos de las mutaciones en los fagos y su influencia en la evolución de los mismos. Tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la investigación internacional, principalmente en Francia. Actualmente su línea principal de investigación, y Pilar, corrígeme si digo algo mal, bueno, la línea principal de investigación junto al grupo que lidera es el muestreo de virus del ambiente para su uso en biomedicina y en este contexto promueve los fagos como una prometedora alternativa contra las bacterias multiresistentes. Es miembro de la Red Española de Fagos, Fagoma, desde donde trabaja para poder implementar el uso de la terapia de fagos en España. Y una
parte muy interesante también de su actividad, ha firmado acuerdos de transferencia y establecido colaboraciones con hospitales nacionales, lo que le ha permitido explorar directamente la fagoterapia en el ámbito clínico, principalmente con un uso compasivo de momento. Pues adelante, Pilar, si quieres hablarnos un poco de tu labor investigadora en este campo y luego abiertos a las preguntas de los participantes. Pues muchas gracias por invitarme a participar hoy con vosotros. Estoy, la verdad, encantada. Estamos, creo que, en una sesión súper interesante. Y bueno, sí, en mi laboratorio una de las líneas principales que estamos llevando a cabo es, pues eso, promover el uso de bacteriófagos en biomedicina. El caso de la resistencia a antibióticos, como bien ha explicado el profesor Nombela, pues está extendido a todas las facetas, no solamente dentro del ámbito nosocomial en propios hospitales, sino que realmente está llevado a todos los ecosistemas, ¿vale? Como bien ha comentado, tanto en ganadería, agricultura, el abuso de los antibióticos ha hecho que las bacterias multiresistentes se encuentren en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, como bien se ha explicado durante la sesión, no se están llevando a cabo estudios de nuevos antibióticos. Se requieren tratamientos alternativos. Y ahí están los fagos. Los fagos son virus de bacterias. Se encuentran en el ambiente, conviven con las bacterias y conviven con nosotros. O sea, igual que estamos acostumbrados a pensar que formamos parte nosotros como ente, como ser humano, no solamente nuestras células eucariotas, sino también las bacterias que forman parte de nuestro microbioma, los fagos también forman parte de ella. O sea, de hecho, nosotros tenemos 10 veces más de fagos que de bacterias en nuestro intestino. O sea, hay muchísimas especies, más de 100 especies de fagos que se encuentran en nuestro intestino conviviendo con nosotros, que son aquellas poblaciones de fagos las que controlan realmente que tengamos un microbioma u otro a nivel de bacterias. ¿Qué ocurre? Que podemos utilizar estos fagos, estos virus del ambiente, como herramientas para luchar nosotros como una alternativa contra estas bacterias resistentes. Entonces, mi laboratorio se dedica básicamente a ir al ambiente y eso significa ir a ríos, a aguas de mar, a suelos, a plantas, a aguas residuales, buscar muestras para poder aislar estos virus, algún virus que sea específico frente a una cepa de interés. Y estas cepas de interés pues pueden ser, o bien, como bien has comentado, casos compasivos, en el cual trabajamos directamente con hospitales, con pacientes que están dispuestos a poder tratarse con este tipo de terapias alternativas. Nosotros crecemos la cepa, la bacteria de interés de ese paciente en el laboratorio y buscamos un virus que pueda matarla. Como bien se ha comentado, al igual que una bacteria puede generar una resistencia a antibióticos, hay que tener claro aquí que un antibiótico es una molécula química estable, o sea, una vez la bacteria desarrolla una resistencia, el antibiótico no funciona. En el caso de los virus, aunque no sean seres vivos, los virus sí que son entidades biológicas que lo que hacen es parasitan la célula hospedadora. En este caso es una bacteria. Entran, reconocen la bacteria de forma muy específica y realmente utilizan la maquinaria de la célula para ellos generar más virus, su propia progenie. Entonces, lo que hace la bacteria va a intentar generar una resistencia. Pero como el virus es activo y también está replicando, de forma que va a poder generar una contrarresistencia. Se van a poder generar virus que contrarresten esa resistencia en poco tiempo. Por ejemplo, en Klebsiella pneumoniae, que es una de las especies que bien ha comentado el doctor Nombela, que forman parte del grupo ESCAPE, que es una de las mayores mayor foco de problemática a nivel de resistencias en clínica, nosotros en el laboratorio podemos encontrar un fago que la propia Klebsiella en 6 o 8 horas, ¿vale? Hablamos de horas, genera una resistencia. O sea, eso imagínate aplicado en un paciente. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Pues de diferentes formas. Podemos, en vez de aplicar un solo fago que tenga un receptor específico, añadir varios fagos que van a atacar la bacteria desde diferentes puntos. Esto va a hacer que la bacteria le cueste mucho generar una resistencia. Y por eso se trata mucho en fagoterapia de lo que serían los cócteles de fagos que vamos a mezclar para poder actuar frente a diferentes dianas. Otra de las opciones es el uso compartido entre antibióticos y bacteriófagos. Como también se ha comentado, las bacterias pueden generar bombas de flujo en el cual
una vez el antibiótico entra en la bacteria, lo expulsa. Entonces la bacteria es resistente porque no acumula el antibiótico en su interior. Podemos utilizar un fago que tenga como receptor la bomba de flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? La bacteria, para intentar hacerse resistente al fago, eliminará esa bomba de flujo, pero eso le hace sensible otra vez al antibiótico, porque no es capaz de expulsarlo. O sea, hay muchos sistemas en los cuales podemos utilizar o bien combinación de fagos o combinación de fagos con antibióticos para poder volver a hacer que esas bacterias sean, de un modo u otro, avirulentas y podamos o combatirlas mediante el fago o el antibiótico o bien nuestro sistema inmunitario. Porque muchas bacterias tienen, por ejemplo, una cápsula exopulsacática, que es un factor de virulencia muy importante, y los fagos pueden hacer que realmente esa cápsula sea su receptor y que la bacteria elimine la cápsula para hacerse resistente al fago, pero entonces esa virulenta y el sistema inmunitario puede luchar contra ella. Son solo algunos ejemplos de casos de cómo realmente eso se podría tratar. Yo tengo preguntas. ¿Puedo? Adelante, Francesc. Bien, en comunicaciones previas hemos hablado de acciones terapéuticas, pero también acciones de diagnóstico. ¿Nos puedes explicar ese escenario? Sí, a ver, el tema es que los fagos, lo que más se conoce es la fagoterapia o la terapia de fagos, que realmente es utilizar el fago como tratamiento. Pero las aplicaciones biotecnológicas o biomédicas de los fagos no terminan ahí. Un fago se puede utilizar como tratamiento preventivo o como tratamiento, como diagnóstico, como bien comentas, Francesc. Tened en cuenta que, como bien se ha dicho en toda la sesión, los fagos son muy específicos. Podemos tener una librería o un banco de fagos que sepamos exactamente cada fago qué tipo de bacteria va a poder reconocer y matar. Y entonces, utilizando una librería de fagos, viendo cuál es el fago que crece en ese cultivo, podremos saber qué bacteria es. O sea, es una medida indirecta de decir qué bacteria tenemos. Y es bastante rápida, porque dependiendo de cómo crezca la bacteria, podemos observar ese efecto en pocas horas. Que algunas técnicas de biología molecular son muy precisas, pero el fago, a ser tan específico, también sería otra utilidad. También podemos hablar de prevención. Se ha comentado mucho el problema de las bacterias resistentes en catéteres, ventiladores, en prótesis. Este tema es porque las bacterias forman biopelículas que son muy difíciles de erradicar. Los fagos se pueden utilizar como tratamiento para prevenir esa infección al paciente, tratando esas superficies, esas biopelículas, con los bacteriófagos. El bacteriófago, cada vez que entra en una célula, como hemos comentado, la parasita, replica y si el fago es lítico, la mata. Al salir, al matar esa célula, salen, dependiendo del fago, pueden salir cientos de fagos de cada célula. Entonces, es una penetración activa en el biofilm, una multiplicación interna que el fago va a poder ir entrando y penetrando, eliminando por completo o erradicando por completo el biofilm. Con lo cual sería una manera preventiva para poder realmente controlar superficies. También se puede utilizar en personas, también podemos utilizarlo, por ejemplo, pues si vamos a viajar a un país que sabemos que hay una enfermedad endémica de una bacteria, podemos tomar, pues, como probiótico, un cóctel de fagos que sepamos que si aparece esa bacteria, el cóctel de fagos que estamos tomando la va a eliminar y así prevenimos la enfermedad. La verdad es que las capacidades que tienen los fagos como herramientas en clínica son enormes. Y bueno, tenemos poco tiempo y podemos comentar solo algunas, pero tienen la verdad que un potencial bastante elevado. Yo tengo otra pregunta, si se me permite. ¿Habéis pensado en el potencial que podría tener la inteligencia artificial a la hora de combinarlo con ya sea terapia fágica o usar los bacteriófagos para diagnosticar, para automatizar todo ese proceso? ¿O es un campo que aún no se ha pensado? No, sí, de hecho se está haciendo. Y nosotros en el laboratorio tenemos proyectos lo que queremos ver es, a partir de secuencias de fagos y secuencias de bacterias, poder saber si solamente con la secuencia de un virus podríamos saber si es capaz de infectar y de lisar a una bacteria. Y eso al final son programas de Machine Learning o inteligencia artificial con los cuales podríamos detectar de forma informática
si un virus determinado podría, a partir de un banco de virus que tendríamos nosotros ya secuenciado, podríamos saber qué virus sería el útil para poder matar una bacteria diana de un paciente específico. Y yo en este sentido quería hacer una pregunta también. En todo lo que es la exploración del proyecto Viroma, conocer todo el conjunto, sin duda la metagenómica tiene su papel, haciendo el barrido de genes que se pueden encontrar ahí y de cuya secuenciación se pueda conocer si pertenecen a fagos y puedan informarnos. Yo creo que estamos cerca, porque no tengo toda la información de la marcha del proyecto Viroma, pero el proyecto Viroma debe tener pronto un inventario de secuencias de fagos de todo tipo, existentes tanto en el microbioma humano como en aguas residuales, probablemente ese es el punto de partida para encontrar las mejores claves, junto con la búsqueda que permite la inteligencia artificial y lo que las máquinas pueden explorar para realmente deducir cuáles serían las mejores claves para una terapia fágica que fuera lo más general posible, porque yo estoy seguro que si estáis interesados en desarrollar fagoterapias, cuanto más general, pues más valor va a tener el tratamiento, y aunque tenga luego también sus limitaciones, cuanto más general, más adaptable a todas las circunstancias. Sí, bueno, el proyecto Viroma y todos los proyectos que son de secuenciación masiva, el problema que tienen es que muchos de los virus no se conocen. Entonces, muchas de las lecturas que se hacen no se saben a qué pertenecen. Entonces, cuando tienes una cantidad tan grande, es difícil cerrar genomas y saber qué virus estás teniendo ahí. Nosotros, cuando secuenciamos virus, en este caso, por ejemplo, bacteriófagos, muchas veces tenemos el genoma porque estamos creciendo específicamente un fago que estamos viendo, que caracterizamos fenotípicamente a través de, bueno, como bien han mostrado las fotos, conocemos exactamente que tenemos un fago, analizamos el genoma y sabemos que tenemos un solo fago. Y aún así, la mitad de las proteínas o muchas más son proteínas que no se conocen. O sea, si tuvieras esa proteína, no la lectura sola, no sabrías decir nada de ella. No podrías decir ni siquiera que pertenecía a un virus. Eso dificulta mucho el poder hacer estudios de este tipo. Pero bueno, cada vez más se está intentando llevar a cabo estas iniciativas. Se están haciendo ensayos, por ejemplo, de viroma en sangre de pacientes también, por ejemplo, sangre limpia, que se supone que hasta hace poco se pensaba que no contenía virus, y se ve que sí que contienen virus, y muchos de ellos son bacteriófagos. Entonces, queda mucho por hacer, pero creo que cada vez más se está investigando en esta línea. Obviamente, si lo que queremos hacer es una terapia, por una parte necesitamos cultivar el virus, con lo cual nuestra aproximación de cazar estos virus del ambiente me parece que es adecuada, porque lo que necesitamos es tener el virus, no la secuencia. Sí que es verdad que podemos hacer biología sintética, intentar crecer, saber qué virus es, pero si tú tienes una secuencia pero no sabes cuál es su hospedador, también es muy complicado. Entonces sí que es verdad que se hacen aproximaciones, como bien hemos comentado antes, a través de inteligencia artificial, para ver, a partir de una secuencia, saber qué hospedador tendría ese fago. Pero bueno, hay tanto, o sea, digamos que hay tantas partículas en el mundo que bueno, no lo hemos comentado, pero se supone que hay unas 10 a la 31, 10 a la 32 partículas virales, y la mayoría son fagos. Y eso es más que partículas de arena en la playa. O sea, la cantidad que hay de virus ahora mismo en la biosfera, pues es enorme, y obviamente no vamos a poder conocer todo. Si bien es cierto también que cuando hablamos de lo que sería la respuesta inmunitaria de un paciente a una terapia por fagos, hay que tener en cuenta que nosotros estamos expuestos a los fagos constantemente. O sea, aparte de formar parte de nosotros, que como ente, el fagoma está formando parte de nosotros constantemente bebemos, respiramos o comemos fagos, porque cuando comemos lo que sea, también hay fagos ahí en el ambiente, ¿vale? Cuando vamos a la playa y tragamos un trago de agua, pues hay 10 a la 9, o sea, un 1 y 9 ceros de partículas fágicas por mililitro, o sea, imaginaros. Nuestro sistema inmunitario no reconoce como tal a los fagos, sería imposible. Entonces, se han hecho... ¿Tú crees que
que todo nuestro sistema inmunitario desarrolla una tolerancia a cualquier tipo de fago? Probablemente no. No, no estamos expuestos a todos los fagos, pero sí que comparten ciertas estructuras, ¿vale? Mismo si a nivel genómico no se parecen, estructuralmente sí que lo son. Y muchas veces, dependiendo del tipo de sistema, de nuestro sistema inmune, va a reconocer una secuencia o una estructura. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de ensayos que se han hecho, en los cuales muchas veces se inyecta de forma intravenosa el virus, no implica una respuesta inmune hacia el virus. Como bien comentas, obviamente para una infección pulmonar lo que todo el mundo recomienda es una nebulización del fago, o sea, dependiendo del tipo de patología. Si, por ejemplo, tenemos una herida y es una quemadura que está con pseudomonas o con coli o lo que sea, vamos a hacer una aplicación tópica. Dependiendo de dónde se encuentre la bacteria a tratar, será un tipo u otro de dosología. Pero se han hecho y se están haciendo ensayos intravenosos y no hay respuesta inmune por ahora que realmente haga que no podamos utilizar los fagos por esa causa. Que probablemente haya algún tipo de respuesta, seguro, nuestro sistema inmunitario responde, pero yo creo que es bastante tolerante con los fagos. De hecho, sí que hay un artículo que menciona el uso de los fagos como activador del sistema inmune, porque cuando encuentra la bacteria, lisa rompe esas bacterias, las bacterias generan endotoxinas que llaman al sistema inmunitario. Y no es el fago el que hace que llame el sistema, sino la propia endotoxina de la bacteria. Bueno, yo creo que estamos en el límite del tiempo, ¿vale? Lo digo porque yo como coordinador del People Health Living Lab querría que ese macroencuentro sobre este escenario que queremos que se produzca en la primera semana del mes de julio, la Fundación Quaes lo asuma como un proyecto importante. Estamos empezando a trabajar en el escenario del envejecimiento y de pronto nos aparece que también parece que hay fagos que están pudiendo incidir en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer en alguna medida, ¿no? De hecho, lo último que hemos leído publicado habla de la terapia GAIM, en la que el fago es un antiamiloide, ¿no? Que los amiloides son factores senescentes. Entonces, sí que nos gustaría, y ya que está César, pues que asumierais ese liderazgo para organizar esa macrojornada a la que Pilar bueno, nos ha invitado a celebrar y en la que pudiéramos abordar todo este tema con mayor tiempo y de forma presencial. No sé qué decís. Muy bien, muy bien. Llega ya el momento de despedir, entonces. Sí. Bueno, pues yo como resumen de todo lo visto, primero quiero agradecer el haber podido ser un poco el foco de este Ateneo Félix Prieto. Me ha encantado la presencia de todos vosotros, me ha encantado vuestras intervenciones, la inquietud por el conocimiento y por el avance. Y creo que lo que cabe decir es que todo lo que sabemos de resistencia a antibióticos, que es muchísimo, es el fruto de la investigación de tanto tiempo y las aplicaciones que ha tenido son también importantísimas. Pero lo que yo deduzco de la cantidad de cosas que hemos visto esta tarde es que lo que queda por conocer es todavía más fascinante. Es decir, la fascinación de perseguir, pues por ejemplo, hasta qué punto los fagos pueden ser la solución del Alzheimer, pueden ser la solución de una neumonía por Klebsiella o lo que sea. Todo eso que está ahí es mucho más fascinante todavía y por eso necesitamos que efectivamente haya vocaciones de científicos como vosotros que realmente se impliquen en todo ello. Y en esa persistencia, en esa reflexión, en ese análisis del conocimiento actual, en lo que es el inventario de lo que ahora tenemos, porque ahora ya podemos inventariar todo, vamos a una base de datos y encontramos miles de secuencias de fago, nos quedan otras muchas, pero ya encontramos miles. Todo eso es el camino que queda por delante y eso aplicarlo además con la idea de que podemos
solucionar problemas muy serios, porque la resistencia a antibióticos hemos visto que es una amenaza real, que está ahí, que produce mucha mortalidad ya al año y permitidme que mencione ya únicamente, hay una resistencia que no hemos hablado, pero que es importantísima, que es la de la tuberculosis. El bacilo tuberculoso, que son bacterias muy especiales, tienen antibióticos y quimioterápicos diferentes y específicos, pero la tuberculosis multiresistente produce en el mundo, no en nuestras latitudes, que en el mundo desarrollado afortunadamente estamos libres de ello, pero en el mundo produce 2, 3 o 4 millones de muertes por año. Solo la tuberculosis multiresistente. Y es un problemón, se está trabajando en nuevas vacunas también, etc. Es decir, los problemas están ahí, la ciencia que somos capaces de desarrollar pues está ahí también y hace falta pues que se pongan los medios para desarrollarla y ponerla a punto y poner ese esfuerzo en entender la naturaleza tal como es y resolver los problemas que se nos presentan y que hay algunos que son tan inmediatos como la resistencia a antibióticos. Muchas gracias. No sé si Pilar o Laura, perdona, o Miriam, queréis decir alguna cosa y cerramos. Yo simplemente quiero agradeceros a todos vuestra participación en este encuentro. César, muchísimas gracias, porque sé que además era complicado que estuvieras y has hecho un gran esfuerzo para poder estar, o sea, muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar, muchísimas gracias a ti también por enseñarnos un poco a lo que te dedicas y el fascinante mundo de los fagos. Esperamos poder seguir contando contigo en futuros encuentros, como dice Francesc, el próximo en julio, pero bueno, esperamos poder seguir contando contigo. Gracias, Laura, porque como moderadora, desde mi punto de vista, eres fantástica, pero creo que estaremos todos de acuerdo. Gracias por implicarte como voluntaria en CUAED. Y luego Jorge, Javier y Pablo, muchísimas gracias a los tres. Sois el futuro. Todos confiamos en vosotros y la ciencia también. Ojalá haya más jóvenes implicados como vosotros en la ciencia y podamos seguir avanzando mucho, tanto en este campo como en cualquier otro. Muchísimas gracias a todos y, cómo no, muchas gracias a Félix Prieto, que también, pese a sus dificultades, intenta acompañarnos en todos los encuentros que realizamos y que sin él este encuentro no sería posible, porque no habríamos creado el Ateneo. O sea que muchísimas gracias a todos. A mí me ha parecido una sesión maravillosa y estoy impresionado por el nivel de que habéis expuesto. Pero tengo una curiosidad con respecto a lo que se ha comentado de la identificación de los fagos por microscopía electrónica. Yo encuentro que es una técnica compleja y me gustaría saber cuánto tiempo puede llevar identificar un fago por la microscopía electrónica. Es bastante rápido. Lo que cuesta es encontrar el fago. Una vez nosotros encontramos el fago, lo que hacemos es crecerlo, que la verdad es que depende de lo que tarde en crecer la bacteria. Y nada, puede costarnos menos de un día. Crecemos la bacteria y lo podemos llevar al microscopio y como ya tenemos una cantidad muy grande de fago, tenemos como 10 a la 11 o así partículas por mililitro, podemos realmente verlo y bueno, en las imágenes que ha mostrado son fagos que hemos aislado en mi laboratorio. Y bueno, como veis, se ha mostrado muy bien ciertas morfologías que son las típicas que se conocen, pero hay un caso especial que ha mostrado que es un fago que hasta ahora pues esa morfología no se había demostrado. Y es solo un ejemplo de que conforme coges cosas del ambiente, son entidades que están ahí y que nos queda muchísimo todavía por conocer. Y que sería haciendo inclusiones en Pestopal y haciendo cortes para la identificación morfológica o cómo. No, porque son tan pequeñitos que en este caso no los cortamos. Simplemente los ponemos sobre una gradilla y los vemos. Es algo muy sencillo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Laura, cierra. No, muchísimas gracias a todos. Bueno, está claro que os necesitamos, que sois el futuro, que es un placer ver esta mezcla intergeneracional aquí con el profesor Nombela, con Pilar, con los jóvenes estudiantes y jóvenes investigadores que van a tomar el relevo y que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muy bien, pues cerramos. Bueno, tenemos una pregunta de Katia. Katia, por mi parte, adelante si tienes la pregunta, ¿eh?
Hola, buenas noches por allá. Disculpen la demora. Tuve un problema con la diferencia horaria. Somos del Laboratorio de Bacteriófagos de Lima, Perú. Eh, Quería agradecer la oportunidad y la información que han compartido con todos nosotros, puesto que trabajamos básicamente la parte básica del estudio de la caracterización microbiológica de bacteriófagos y tenemos algunas secuencias, pero complementada con la información que ustedes nos han brindado, pues estamos muy felices de poder haber participado. Bueno, yo creo que si en julio tenemos un macroencuentro sobre el tema, estaría bien que también invitáramos a implicarse a estas otras comunidades, ¿no?, que están trabajando con el tema de los fagos. Bueno, Pilar conoce, yo creo que en España hay muchos escenarios que están trabajando sobre el tema y que, aunque fuera online, podrían participar, ¿no?, que sea un encuentro en el que trabajemos, digamos, con todos los ingredientes, ¿no? También con gente que está trabajando con antibióticos en algún escenario de la farmacología, y ahí esperamos que César nos ayude. Bueno, Katia, yo creo que Muy si bien. necesitas algo más de información, en cualquier momento no dudes en contactar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, hace unos años trabajé colocando bacteriófagos y pseudomonas específicamente en biopolímeros. Trabajé con la Universidad de Cataluña y, bueno, lo que obtuvimos, los biopolímeros fueron bastante exitosos y se logró hacer el biopolímero y mantener activo el bacteriófago, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestro granito de arena ahí con el tema del estudio de fagos por acá, ¿no? Así que un gusto poder haber compartido con ustedes estos minutos. Muy Gracias. bien. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos. Y hasta el próximo encuentro, Félix Prieto, que será con el doctor Todolí en abril. Exacto. Próximamente os mandamos información para el encuentro. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas hasta gracias. luego.